Muy bien. Es más, los gérmenes son muy similares, pero no son los mismos. Miren, por ejemplo, la laringotraqueitis, vamos a ocuparnos de estos dos que son los más frecuentes. En la epiglotitis, el germen es el Haemophilus influenza, el más frecuente. En la laringotraqueitis, no es lo más frecuente que sea bacteriano. Si es bacteriano son estos, pero lo más frecuente es que sea viral. Miren, habitualmente la epiglotitis es de niños más grandes, a diferencia de la laringotraqueitis, que es en niños menores de 1 año. Cuando nosotros empezamos en una epiglotitis, como les dije, es súbito, luce muy grave el niño. En cambio, la laringotraqueitis es progresiva, trae pródromos, el niño ya ha estado resfriado. La fiebre en la epiglotitis habitualmente es más de 39, en cambio en la laringotraqueitis no. Evidentemente, si yo tengo a un niño con una dificultad respiratoria muy marcada, casi no le voy a escuchar la voz. En cambio, en la laringotraqueitis se escucha, solo que se escucha súper ronco, ¿ok? Esta es una posición, como les digo, sentado, con el cuello en extensión, con la boca abierta, como que le falta aire, está pidiendo aire, ¿sí? Muy bien. Hay escalas de valoración también en el paciente con estridor. La escala de Wesley, por ejemplo, que es la que ustedes ven aquí, habitualmente la usamos para Krupp, como ven aquí. ¿Qué cosa valora el estridor? Número 1. Hay niños que llegan con el estridor sin que ustedes les pongan el estetoscopio y se les escucha. Eso le da un puntaje más alto. Tirajes, o sea, la cantidad de retracciones que tenga. Ventilación, ustedes le ponen el estetoscopio y escuchan el pasaje o no del aire. Si el niño está cianótico o no, porque puede estar cianótico. Y evidentemente el nivel de conciencia. Se imaginarán que si un niño respira mal, pues puede tener también el nivel de conciencia comprometido. Me preguntan cuál es lo más frecuente en el Krupp, el parainfluenza tipo 1, 2 o 3. Habitualmente es el tipo 1, el más frecuente. Muy bien. El tratamiento del Krupp, aquí también estamos hablando del Krupp, dependerá de la severidad. Sí, ya que le estoy dando a esta escala de Wesley una severidad, como ven aquí puede resultar leve, moderada o severa, pues definiré qué cosa le doy. Pero son dos cosas las que yo uso puntualmente para dar tratamiento en Krupp. Corticoide, que es la dexametasona. Acá están los dos estudios más importantes, a 0.15 y a 0.6. Créanme que tienen la misma efectividad. No hay ningún problema si lo ponen a 0.6 y a 0.15 en lo absoluto. Y tengo que usar epinefrina nebulizada. ¿Ok? ¿Cuánto? Idealmente la edad entre 2. Eso es un tip para ustedes. Esa es la cantidad con la que voy a nebulizar, pero son máximo 5 mililitros de epinefrina. O sea, si cada ampollita viene de 1, son máximo 5 ampollas para nebulizar. ¿Ok? Entonces los niños más grandes no pueden nebulizarlos con más de 5, solo 5 ampollas, ¿ok? Y se van a dar cuenta cómo es inmediato, ¿sí? La mejoría es casi inmediata. Ahora, la evidencia dice, como pueden leer ahí, que puede ser vía oral, puede ser vía endovenosa, puede ser intramuscular. La evidencia dice que sí, que es lo mismo. Pero yo les pregunto, si ustedes tienen a un niño con un estridor como que... porque así suena, ¿eh? El estridor laringio. Claramente yo no le voy a dar un jarabe, ¿no? Porque me lo va a escupir, lo va a vomitar, no lo va a poder tomar. Definitivamente lo mejor es que funcione definitivamente el endovenoso o el intramuscular. ¿Listo? La edad entre 2 me da el número de ampollas que debo colocar, ¿sí? Pero definitivamente es mucho más simple verificar que sea máximo 5 ampollas, ¿ok? Muy bien. Este es el que les decía que es uno de los más relevantes, a veces es los más preguntados también. La tosferina o la pertusis, ¿sí? Bordetella pertussis, evidentemente, es el agente causal. Saben que existe una vacuna. Y los cuadros más graves, evidentemente, son mortales, ¿sí? Obviamente, mientras más pequeño es el niño, más riesgo tienen ustedes de que el cuadro sea mortal por la vía respiratoria más pequeña. Ahora,
tengan en cuenta que cuando yo les digo pertusoide, coqueluchoide, significa parecido a, ¿ok? Entonces, aquella tos exactamente igual a la tos ferina, pero que no sea causada por Bordetella pertussis, pues se llamará coqueluchoide, ¿ok? Y como pueden ver, lo pueden causar la clamidia, los micoplasmas, los adenovirus, los parainfluenzas, cualquier virus, ¿ok? La coqueluchoide, pero el coqueluche se causa por este agente causal, la Bordetella pertussis. ¿Cómo sucede? Primero, hay una fase catarral que ocurre prácticamente durante las 2 primeras semanas. Ahí ocurre la coriza. ¿Qué es la coriza? Es lo que tenemos cuando hay tos, mocos, una congestión allí que pica un poco la nariz, todo eso. Esta es la fase de mayor contagio. Ojo, eso también casi siempre es una pregunta de examen. Luego viene la siguiente fase, que es la fase paroxística. Esta dura de 2 a 6 semanas, aprox. Aquí es donde se escucha el estridor. Pregunta de examen. Ahí es donde el paciente puede estar cianótico. Y luego, 2 a 3 semanas más, la fase de convalescencia. Disminución gradual de la tos, pero sigue habiendo tos. Por eso a esto se le llama la tos de los ¿cuántos días? Si sacan su cuenta aquí, 90 días o 100 días, correcto. Muy bien. Entonces no se olviden, se llamará tos ferina o se llamará coqueluche cuando el agente causal sea la Bordetella pertussis. Cuando el agente causal sea cualquier otro que no sea la Bordetella pertussis, se llamará coqueluchoide, o sea, parecido al coqueluche. Muy bien. Hay cosas importantes aquí que comprender, que son los factores de virulencia, ¿sí? Y quiero que les quede muy claro. Estos factores de virulencia tienen que ver con la toxina de la pertussis y básicamente con la hemaglutinina. ¿Por qué? La toxina de la pertussis es la que me causa la leucocitosis y la linfocitosis. Ojo, la leucocitosis de la pertussis puede tener incluso leucocitos a más de 50.000, ¿ok? O sea, puede simular una leucemia. Por eso es importante entenderlo y verificarlo y mirar que sea realmente el agente causal, la Bordetella pertussis, ¿ok? Porque aquí estoy hablando del coqueluche. Los que son coqueluchoides no causan reacción leucemoide, porque a esta leucocitosis se le llama reacción leucemoide, ¿correcto? A predominio de linfocitos, por supuesto. La toxina que tiene el coqueluche o la Bordetella hace inhibir la fagocitosis, hace inhibir la quimiotaxis y por lo tanto se replica más el virus, ¿ok? Y la hemaglutinina hace que se vuelva adhesivo en la tráquea y que siga colonizando y se siga replicando. Por eso es que es tan difícil a veces matarla. Me preguntan si se pueden diferenciar clínicamente. No. La única forma de demostrar que es un coqueluche o es digamos, un síndrome coqueluchoide es demostrando la existencia de la Bordetella pertussis. Pero claramente, si yo pregunto y no tiene la vacuna, que incluye la Bordetella pertussis, que es la SPR, pues obviamente sospecharé que es muy sugestivo de que sea una Bordetella. Muy bien. Y aquí está lo que les decía. Normalmente la tos ferina o la coqueluche yo la debo tratar con macrólidos. Estos macrólidos son los que ven aquí. Acitromicina, eritromicina, claritromicina. Y muy excepcionalmente podría ser también Bactrim. Muy bien. Normalmente, para los que me preguntan cuál es el agente más frecuente en síndrome coqueluchoide, o sea, en el que se le parezca, habitualmente son las parainfluenzas, ¿ok? Muy bien. Lo ideal,
definitivamente, sí, la DPT es la que contiene la bordetela que dije CPR creo, ¿no? Sí, lo siento, para hablar rápido. Ya, les decía que ¿cuál es la diferencia en uno y otro? Acitromicina es la mejor tolerada, es la que no causa dolor abdominal, la que no les causa gastritis y es bastante beneficiosa porque solo la uso por 5 días, como ven aquí. La eritromicina está bastante asociada a la estenosis de píloro, por eso es que no es muy recomendable. De paso es bien gastrolesiva, no es ideal. Y la claritromicina, si bien es cierto, no tiene mucha evidencia, tiene muy buena susceptibilidad en nuestro medio porque casi no la usamos. El problema es que tenemos que usarla por 1 semana a 14 días, igual que la eritromicina. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es más fácil de darle a un niño, evidentemente es la citromicina, ¿verdad? Ojo, esto es el tratamiento de la tosferina, o sea, del coqueluche, ¿sí? Muy bien. Complicaciones. Evidentemente, si ustedes tienen un paciente que tose y tose y tose todo el tiempo, pues puede tener hemorragia subconjuntival, ¿verdad? Sobre las complicaciones hay un gran dilema, porque definitivamente las complicaciones, si ustedes me lo preguntan, yo debería responder la sobreinfección bacteriana. ¿Cuál, doctora? Bueno, ahí hay un dilema crítico, en verdad. La otitis es la que está demostrada que ha tenido mayores complicaciones siempre. Sin embargo, en los lactantes más pequeños, la neumonía es la más frecuente. Entonces, cualquiera de los dos es una respuesta correcta. El problema es cuando ambos les vienen en la respuesta, ¿no? Yo marcaría otitis, pero he visto respuestas con neumonía también. El antibiótico idealmente se da en la fase catarral, correcto, correcto. Obviamente la muerte súbita es una posibilidad, sí, es una posibilidad, sobre todo en los niños más pequeños, o sea, en los menores de 6 meses. Convulsiones o encefalopatías se han descrito, sí, no son lo más frecuente, pero también es muy factible que suceda de esa manera. Muy bien. Ok. Pasemos a algo que es bastante sencillo, pero que necesita nuestra atención para poder tener las cosas muy claras. Asma. Cuando nosotros decimos asma, tenemos que tener algo muy importante claro. El asma no es una enfermedad infecciosa. Ojo, el asma es una enfermedad inflamatoria. ¿Ok? Inflamatoria. Y no es aguda, es crónica. La crisis asmática es aguda, pero el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ok? Me preguntan si los familiares también deben recibir tratamiento de lo que estamos hablando del coqueluche. Sí, idealmente deben recibirlo también. Bien, cerremos esto y pasemos a asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada puntualmente por sibilantes, ¿sí? Evidentemente los niños les van a decir que tienen dificultad para respirar, que les oprime el pecho, que tienen tos y algunos sencillamente les dirán me silba el pecho. Muy bien. En nuestro país no se ha vuelto a hacer un estudio tan grande como el ISAC, que se hizo en el año 97, me parece, y definitivamente vamos a tener la única prevalencia de esa edad, que son 27% aprox. ¿Sí? Evidentemente en esa época lo más conglomerado fue Lima. Sin embargo, el asma se desencadena, ojo, se desencadena por virus, por alergenos, por cambios bruscos estacionales o cambios bruscos de temperatura, ¿ok? Se desencadena, pero recuerden, no es una enfermedad infecciosa. El desencadenante más importante, los virus. Por lo tanto, las guarderías, las famosas guarderías, ¿ok? Hay una escala súper importante que tienen que manejar en asma, pero no es necesario que la memoricen. Lo que sí es necesario es que involucra el Birman y Pearson. Y el Birman y Pearson involucra la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio en toda su extensión. O sea, cianosis,
si hay retracciones o no, por eso habla de los paquetes musculares, las sibilancias o el silbido de pecho y la frecuencia respiratoria, ¿ok? Hay muchas preguntas en las que les dicen si el Birman y Pearson incluye la frecuencia cardíaca. No tiene nada que ver con la frecuencia cardíaca, es solo respiratoria. Sibilantes, paquetes musculares, cianosis. Eso es lo que tienen que guardar del Birman y Pearson. Muy bien. Sin embargo, existen muchas escalas de valoración. Ustedes ya son los chicos del Bicentenario, saben perfectamente que esta información está online. Esta es la más actual, la que debería usarse actualmente, que es el Pulmonary Score. Dudo que la encuentren en sus preguntas, pero es lo que deberíamos usar. Pero si se dan cuenta, utiliza lo mismo. Frecuencia respiratoria, sibilancias y uso de músculos accesorios, ¿ok? Algunos incluyen saturación de oxígeno, es verdad. No es tan específico, lamentablemente, por cómo lo toma el operador. La saturación de oxígeno cambia de pie, sentado, dormido, y esa es la diferencia, ¿ok? Ahora, les decía que lo más importante de Birman y Pearson es recordar los parámetros, o sea, ¿qué incluye el Birman y Pearson? Entonces, ¿para qué me sirven estas otras escalas? En este caso, el Pulmonary Score y la de Good Downes. La de Good Downes yo diría que definitivamente es una escala que funciona mejor en lactantes. Mientras que la de Birman y Pearson definitivamente es una escala que funciona mejor en niños más grandes, ¿correcto? Y el Pulmonary Score, digamos que es la escala que estamos usando actualmente para todos los estudios que se están realizando alrededor de asma. ¿Listo? Me han hecho una muy buena pregunta que olvidé puntualizarles aquí. La edad. Para nosotros decir asma, el niño tiene que tener 5 años, ¿ok? Y vamos a ver ahora que bronquiolitis es en menores de 2 años. Doctora, y a los niños que se les cierra el pecho de los 2 a los 5 años, ¿cómo los llamamos? Síndrome obstructivo bronquial agudo, SOBA, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengan claro. No para que me hagan un diagnóstico y sean los neumólogos pediatras más capos del mundo, sino para que cuando respondan el examen y les pongan a un niño mayor de 5 años, pues piensen en asma. En cambio, si les ponen a un niño menor de 2 años que está silbando, pues piensen en bronquiolitis, ¿ok? Nadie menor de 4 años les va a poder poner como asma de ninguna manera, ¿ok? Muy bien. ¿Oxígeno sirve? Sí, si nosotros vemos que definitivamente vamos a tener una crisis en la que el niño no está ventilando adecuadamente, listo. Entonces, les ponemos oxígeno, no pasa nada. Ninguna escala sirve para diagnóstico, chicos. Las escalas son para estadiar, ¿ok? Eso es un concepto muy básico. Por lo tanto, la escala me da puntajes de severidad, pero no me da no me da diagnóstico de ninguna manera. El diagnóstico es espirometría, correctamente. Por eso es que nosotros no podemos diagnosticar en un niño menor de 5 años asma porque no le puedo hacer una espirometría. ¿Ok? Muy bien. Radiografía de tórax. ¿Sirve o no sirve? Depende. Una información de una atelectasia, perfecto, me va a darle tratamiento. Y de repente veo una neumonía, perfecto, me va a darle tratamiento. Pero solamente pediré una placa siempre y cuando yo vea que el niño se está deteriorando o que no mejora pese a mi tratamiento. Solo en ese momento, ¿ok? Repito, las escalas solamente sirven para estadiar, ¿ok? Por lo tanto, yo veo si es leve, moderada o severa la crisis asmática, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo a un lactante, o sea, un niño menor de 1 año, me funcionaría mejor una Good Downes. Para todos los demás, funciona la de Birman y Pearson. La escala que están viendo allí, que les traje del Pulmonary Score, es, digamos, la escala del futuro, con la que idealmente deberíamos manejarlos a todos, ¿ok? Muy bien. Evidentemente, si yo hago diagnóstico de asma a los 5 años, quiere decir que puedo hacer una espirometría desde los 5 años. Sin embargo, es bastante difícil hacer una espirometría aún a los 5 años.
Muy bien. Entonces, crisis asmática, esto es diferente, ¿ok? A ver, chicos, les repito, la única escala que ustedes tienen que mantener para tenerlo claro en el examen es la de Birman y Pearson, ¿ok? Y no se la tienen que memorizar. Lo que tienen que saber de la escala de Birman y Pearson es los parámetros que incluye la Birman y Pearson, ¿correcto? Muy bien, niños con crisis asmática. Si es un niño con crisis asmática, pero estable, ¿ok? Y que evidentemente tiene dificultad respiratoria porque no respira bien, entonces rápidamente averiguas qué fue el desencadenante. La entrevista rápida básicamente busca el desencadenante. Le tomo la frecuencia respiratoria, le tomo la saturación de oxígeno y empiezo tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Broncodilatador de acción corta, alias salbutamol. Así se llama, broncodilatador de acción corta. Muy bien. Corticoide oral, que vaya o no vaya, pues va a depender de mi criterio clínico. La otra opción es que yo le ponga salbutamol, porque siempre va a ir salbutamol, o sea, el broncodilatador de acción corta, que le dé corticoide. Nuevamente, la literatura dice que puede ser un corticoide vía oral, un corticoide vía endovenoso, un corticoide intramuscular. ¿Cuál es el más recomendable? Vía endovenosa, metilprednisolona. Vía oral, prednisolona. ¿Ok? Pero la realidad, o sea, en nuestros hospitales Made in Perú, no vamos a tener esto. Entonces vamos a tener hidrocortisona o Dexa para usar endovenoso. Y para usar vía oral, nuestro caballito de batalla va a ser siempre la prednisona. El fenoterol es algo que no debería usarse, ¿ok? No importa que me grabe el medio Perú, no debería usarse. Tiene demasiados efectos, tiene demasiados receptores en el músculo cardíaco, por lo tanto es el que más taquicardia causa y el que más dolor de pecho causa. Entonces, ya no deberíamos usarlo, deberíamos usar solo salbutamol. Evidentemente, el apoyo de oxígeno dependerá de si el niño desatura o no. Y el bromuro de hipatropio, ¿cuál es su efecto? Yo sé que ustedes saben que el bromuro de hipatropio es un inhibidor de secreciones, pero en este caso lo que hace es potenciar el salbutamol o el beta-2 agonista de acción corta. ¿Ok? Ese es su efecto. Por lo tanto, funciona solo en crisis. ¿Ok? Si mi paciente está inestable, ojo, lo tengo que referir. No se queden con un niño con crisis asmática que no mejora, porque seguramente necesitará más tratamiento. Muy bien. En cambio, esto ya no es para la crisis. Esto es para un niño que yo estoy llevando al tratamiento del asma en casa. ¿Sí? ¿Y qué tengo que ver? Cómo maneja los síntomas, si se exacerban o no. Cómo tiene la función pulmonar, evidentemente por medio de una espirometría. También debo preguntarme si la familia ve que realmente yo estoy teniendo un buen control de síntomas con las comorbilidades de los niños. Ahora también hay niños obesos. Evidentemente eso no favorece el tratamiento del asma. Y también tengo que ver si estoy educando adecuadamente a mi paciente, o sea, si sabe usar el inhalador. Esto es sacado de la guía Gina, por supuesto, ¿no? Esto es para niños de 6 a 11 años. Ustedes en la guía Gina van a encontrar un montón de diferencias, pero es importante que se realice de igual manera el seguimiento, ¿ok? Me preguntan si no hacemos terapia de crisis o de rescate en los niños. Sí, exactamente igual. O sea, en los niños como en los adultos hacemos nebulizaciones o hacemos inhalaciones, ¿ok? Siempre son 2 PAF, ¿ok? Y habitualmente se administran 2 PAF, ya sean cada 2 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, dependiendo del criterio clínico de ustedes. Pero la terapia de crisis será 2 PAF cada 10 minutos por 3 veces y vuelvo a evaluar, ¿ok? Y el bromuro es exactamente igual, pero debe ser inmediatamente después del salbutamol para que potencie su acción. Esas son las dosis. Si el paciente es alérgico al salbutamol, lamentablemente pasamos directamente a usar sulfato de magnesio endovenoso. No existe otra administración que salve este episodio. O le pueden colocar adrenalina.
Entre PAF y PAF el tiempo es 1 minuto. Eso lo encuentran en los videos de administración. Muy bien. Nuevamente les repito, los corticoides pueden administrarse endovenosos o vía oral, sin embargo, igual que en el club, ¿no? El mismo razonamiento. Si yo tengo un niño con dificultad respiratoria, difícilmente voy a administrar algo por vía oral, ¿no? Muy bien. Solamente para poder conceptualizar, porque esto no se lo tienen que aprender, el paso a paso del GINA significa básicamente en qué momento yo voy a referir al paciente cuando necesite terapia inmunológica y en qué momento uso corticoides inhalados o un beta-2 agonista pero de acción larga. Si se dan cuenta, todo es una escala. Habitualmente todas las dosis se manejan en el uso de un corticoide inhalado y de un beta-2 agonista. En este caso, miren, acción corta, eso se llaman los SABA. En cambio, los LABA son los de acción larga. ¿Ok? Les repito, esto no es algo que ustedes tengan que memorizar, sin embargo, es importante que sepan que el paso a paso en la guía GINA siempre incluye un corticoide y siempre incluye un beta-2 agonista, ya sea de acción corta o de acción larga. Eso es lo único que les tiene que quedar claro. Muy bien. Para poder entender la diferencia, viene inmediatamente después del asma, la bronquiolitis, para que podamos conceptualizar una con otra, ¿ok? La bronquiolitis es una enfermedad, aquí sí, causada por una infección viral. Ojo, causada por una infección viral, ¿sí? Lo más frecuente es que esta infección viral sea el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Y evidentemente cualquier virus respiratorio lo puede causar. Aquí ven también el rinovirus, pero la bronquiolitis también es una enfermedad inflamatoria, pero la diferencia con el asma es que esta sí es aguda. Yo les dije que el asma es una enfermedad crónica, ¿recuerdan? Esta es aguda y obviamente es del tracto respiratorio inferior. Muy bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? Historia clínica y exploración física. No hay forma de definir una bronquiolitis con un examen clínico, con un examen de laboratorio, ni con una placa radiográfica, ¿ok? ¿Por qué está aquí entonces este Fénix? Porque siempre preguntan cómo definimos el diagnóstico de bronquiolitis. Es clínico, absolutamente clínico, ¿ok? Por lo tanto, el signo patognomónico tanto en asma como en bronquiolitis son los sibilantes, ¿ok? Porque ustedes se van a dar cuenta que en el bebé, que obviamente se van a dar más cuenta de la taquipnia que en un niño grande, el paciente tiene sibilantes, tiene taquipnia, incluso puede tener subcrepitantes. Es más, algunas preguntas han colocado crépitos. Y es válido, ojo, porque pueden haber crépitos, pero son unilaterales, jamás van a ser, pero son bilaterales, jamás van a ser unilaterales, ¿ok? Porque si es unilateral, el crépito, ustedes saben que es el patognomónico de la neumonía. ¿Listo? Muy bien. Evidentemente, como es un bebito muy chiquito, va a usar músculos accesorios, va a usar aleteo nasal, va a usar mucho otro componente respiratorio. A ver, chicos, repito. Me están preguntando cómo diferenciar sibilancias en una bronquiolitis y en un asma. ¿Cuál sería la respuesta? La edad. Es lo mismo, la sibilancia es la misma, chicos. Simplemente que si tengo un niño de más de 5 años, ya puedo definir lo que es un asma a través de una espirometría. En cambio, si es un lactante, no puedo definir si es asma porque jamás le podré hacer una espirometría. ¿Ok? La edad es la respuesta. Muy bien, igual que en el asma, yo no debo solicitar esto de manera rutinaria, así que la placa de tórax no es algo que deba venir de manera rutinaria, porque no me va a aportar en nada. ¿Listo? Como pueden ver, a la cabeza, aquí de lejos, es el sincitial respiratorio. Le sigue el rinovirus, el adenovirus, gérmenes que pueden causar definitivamente bronquiolitis. ¿El coronavirus puede causar bronquiolitis? Por supuesto. Hiperreactividad bronquial es asma, no. Hiperreactividad bronquial es decir, alergia del bronquio. Así de simple. Como ven, el
sincitial respiratorio tiene temporalidad. En nuestro país en verdad no es mucha la temporalidad. Esto es mucho más válido en Estados Unidos que en nuestro país. En nuestro país el sincitial respiratorio es bien estacionario. Y tenemos nosotros, eso sí, esta es una información de la doctora Teresa Ochoa, que hizo una evaluación, nosotros tenemos adenovirus todo el año. Y son muchos los responsables también de los episodios de bronquiolitis. ¿Ok? Muy bien. A ver, chicos, para por lo menos terminar esta parte, quiero terminar esto y luego se dan cuenta si realmente no terminé de absolver sus dudas, porque si no interrumpimos la clase. Las preguntas que no les estoy respondiendo es porque sé que las voy a responder durante el término de la clase, ¿sí? Voy a quedarme en antes de neumonía porque si no nos vamos a saturar mucho y ya veremos mañana, quizás vamos a requerir una clase más o una hora más, ¿ya? Para no hacerlo tan rápido. Pero quiero terminar los temas gruesos aquí para poder mañana arrancar básicamente con exantemáticas y cerrando neumonía, que sería cerrando neumo. ¿Sí? Dejemos, quiero terminar esto de manera un poco más clara. Muy bien, les preguntaba o les comentaba que cuando nosotros tenemos guías de seguimiento para bronquiolitis, lamentablemente todo ha sido desestimado. Los broncodilatadores, la saturación de oxígeno, las cánulas de alto flujo, las nebulizaciones con suero hipertónico. Sin embargo, lo único que no ha sido desestimado aún es la hidratación. Entonces, ¿cuál es el manejo de la bronquiolitis? Única y exclusivamente hidratación. Ojo, repito nuevamente, esto está en el papel, ¿ok? Porque yo me imagino, quizás muchos de ustedes tienen hijos, ustedes me traen al niño a la emergencia, yo los veo en la emergencia y le digo, señor, no se preocupe, no voy a hacer nada por su hijo, solamente hidrátelo bien. Claramente ustedes van a pedir el libro de reclamaciones y se acabó mi contrato. Porque es difícil manejarlo de esa manera, ¿correcto? En la práctica clínica, definitivamente lo que más efectividad ha tenido ha sido dos cosas. Si mamá, papá o hermano tiene asma, casi siempre ese bebé con bronquiolitis va a responder a broncodilatador. O sea, a un beta-2 agonista de acción corta, o sea, a un salbutamol. Si ninguno de los familiares tiene antecedente de asma, yo nebulizo con suero salino hipertónico y eso me ayuda a movilizar más las secreciones y por lo tanto el bebé respira mejor, ¿sí? Obviamente la hidratación es importante, puede ser por lactancia, puede ser por sonda, puede ser por vía endovenosa, dependiendo de cómo vea yo al niño. Pero para efectos de su examen, lo único válido es la hidratación y el apoyo de oxígeno siempre y cuando sea necesario, nada más. Muy bien. Cuando yo digo en qué pacientes voy a usar pablimizumab, que también a veces ha sido preguntado, muy raro en verdad, ya no se usa ningún suero, chicos, ni hipertónico, ni fisiológico, ninguno, por guía clínica. Sin embargo, nosotros, y pregúntenle a los pediatras, cualquiera de nosotros sigue nebulizando a los niños con suero hipertónico, a los niños con bronquiolitis. ¿Ok? Muy bien. ¿En quiénes uso pablimizumab y para qué sirve? El pablimizumab sirve para evitar la bronquiolitis obliterante. No hay un germen que cause la bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis obliterante es una patología de prematuros, principalmente, o de niños inmunodeprimidos. ¿Listo? Cualquiera de estos grupos podría causar bronquiolitis obliterante. Por eso ven aquí, la recomendación es para prematuros de 29 semanas o para un niño que tiene enfermedad crónica por prematuro. Evidentemente la gran mayoría va a ser causado por sincitial respiratorio o para cardiópatas. Les diré que en nuestro país, como está tan escasa, porque tampoco es que lo tengamos en todos los hospitales, casi es exclusivo de uso de cardiópatas. Seguramente lo van a ver con Ángel también en Neo. Y evidentemente a considerar, ojo, en los lactantes con enfermedad crónica del prematuro,
en los lactantes mucho más pequeños que necesiten continuar tratamiento, o en los lactantes que tengan, como ven aquí, alguna inmunodepresión severa. ¿Ok? Muy bien. Ay, perdón. Ya. En neumonía tengo como 4 o 5 diapositivas más y quizás lo vayamos a extender, o sea, nos vayamos hasta cerca de las 7:30 u 8 de la noche. La podríamos terminar o arrancamos mañana y dependiendo de dónde quedemos mañana, reprogramaríamos una nueva clase porque casi siempre falta. Ya, opino igual para que no sea tanta información, no me parece adecuado juntar tanta información a mí tampoco. Muy bien, estamos de acuerdo entonces. Miren, nuevamente, he sentido hoy mucho mejor las preguntas, pero tratemos de esperar a que yo cierre el bloque de la enfermedad en la que estemos buscándolo, para luego yo poder definitivamente cerrar con las preguntas que ustedes me den. ¿Listo? Muy bien. La clase es el jueves, sí, perdónenme. Como nos hemos visto 2 días seguidos, la clase es el jueves. Ok. Muy bien, entonces nos vemos el jueves a terminar de cerrar con la peñatría. Espero haya sido bastante, un poco más fluida. Siento que sí. Siento realmente no poder prender mi cámara, es mi internet. Así que vamos a continuar. Mañana cerramos definitivamente con neumo, con la parte más bonita, que ya es neumonía, que es lo más práctico. Así que no se preocupen. De todas maneras vamos a completar todos los temas. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos quedamos hoy en bronquiolitis y mañana cerramos con neumonía. Sí, me parece que por ahí falta un poquito de tele. Muy bien. A ver, me están haciendo una última pregunta antes de cerrarlos. Sí, sí, por eso les digo, ¿no? Hay preguntas que siento que están siendo un poco redundantes. Voy a tratar mañana, pero se imaginarán que no es sencillo a veces. Yo quisiera leer todas sus preguntas y poder absolverlas durante la clase, ¿no? Y las que siento que no las absolví, pues las contesto. Solo que a veces, como estoy justamente en ese tema, pues realmente podemos absolverlo, ¿ya? Vamos a tratar de poder absolver eso para no extendernos tanto. Muy bien. Entonces, continuamos pasado mañana. Que tengan buena noche, chicos.